No, Bueno, todavía no. genial. Ahora sí, ahí Gracias. apareció acá. Listo, bárbaro, gracias. Bueno, No, entonces, de nada. tanta explicación en relación a la memoria, porque lo que yo quiero que les quede claro es que la memoria no es el único síntoma que va a aparecer. Sí, va a ser el que más va a llamar la atención, una alteración de memoria, pero no es lo único. Entonces, ustedes el día de mañana van a tener que prestar atención y capaz hacer preguntas acerca de qué es lo que le está pasando a esa persona. Bueno, después vamos a tener alteraciones en el lenguaje, ¿sí? O sea, todo lo que estamos viendo hasta acá son alteraciones de tipo cognitivas, ¿sí? Porque ustedes van viendo que se están alterando como todas las funciones cognitivas. Después tenemos otras alteraciones en el lenguaje, que lo primero que suele aparecer, el primer síntoma, es esta dificultad para hallar la palabra. El paciente dice, lo tengo en la punta de la lengua y no lo puedo decir. No encuentro, no encuentro, no encuentro, capaz que más tardíamente le sale esa información. Con lo cual siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con otro trastorno psiquiátrico. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente está muy ansioso, o sea, tiene un trastorno de ansiedad o el paciente está deprimido, también va a tener problemas en la memoria y va a tener estas alteraciones en el lenguaje. Pero no van a ser de esta memoria anterógrada, sino que van a ser de la memoria reciente, ¿sí? Las que yo le decía recién, esta working memory. Y obviamente esta alteración del lenguaje se va a ir acentuando. Vamos a empezar con un problema para nominar, o sea, para poder nombrar un objeto, y después la dificultad va a ser en poder seguir una conversación, el poder establecer un diálogo, y en el último estadio llegará al mutismo, ¿sí? La incapacidad para poder comunicarse. Y también tenemos alteraciones en las funciones ejecutivas, y esto que hablábamos hace un rato. Lo que vamos a ver es que el paciente tiene dificultad para organizarse en las tareas, por eso aparece esta falla en el poder realizar actividades en forma adecuada como los hacía antes. ¿Por qué? Porque no se puede organizar, no puede planificar, está más lento, que eso es lo que llamamos velocidad de procesamiento de la información. Por eso una vez cuando a un adulto mayor uno le tira, o sea, es como que le vomitase toda la información, o sea, se queda medio estupefacto porque, claro, se perdió, o sea, nos pudo seguir los primeros momentos y después ya para el final es como que fuimos tan rápidos para su capacidad de velocidad de procesamiento que no pudo incorporarla. Entonces, por eso siempre ustedes, y esto es importante para su práctica clínica futura, cuando le van a dar una indicación a un adulto mayor, en realidad deberían hacerlo con todos los pacientes, pero sobre todo con un adulto mayor, háganlo por escrito, ¿sí? Siempre que sea una indicación de cómo hay que tomar una medicación o de estudios que tenga que hacer, déjenlo por escrito para que después no haya ningún tipo de error y a la próxima consulta puedan venir con todos los estudios que ustedes habían solicitado. Bien, acá ahí habla de síntomas funcionales. Si antes de los síntomas funcionales vamos a hablar de los síntomas conductuales, que son los que más se ven en la demencia frontotemporal, que tienen que ver justamente con las actitudes que tiene este paciente, además, o sea, que es un cambio total en su personalidad, y además en cambios de los ritmos cronobiológicos, ¿sí? Que el paciente está con insomnio, es decir, le cuesta dormir, que suele ser una de las consultas más frecuentes, que tiene hipersomnia, que también a los familiares les suele asustar, o sea, que el paciente está durmiendo, no sé, 12, 14 horas, que no es habitual, y en algunos casos, o sea, ya cuando la demencia se encuentra en un estadio intermedio, los pacientes empiezan en horas de la tarde con el sundowning o agitación vesperal. Es decir, que el paciente se empieza a deambular por toda la casa sin un objetivo específico, sino que se mueve de acá para allá y empieza a desorientarse, ¿sí? No sabe en dónde está, se quiere ir porque dejan de identificar que esa casa es la suya, sino que quieren que lo lleven a la casa, y la casa donde quieren ir capaz es la casa de la infancia, entonces ahí muchas veces empiezan las peleas con estos pacientes para que entren en razón, y la realidad es que sabemos que como tenemos un deterioro en las funciones cognitivas, no pueden razonar adecuadamente como lo hacemos en forma habitual. Dentro de las alteraciones conductuales, además de estos cambios de actitud, tenemos la irritabilidad, si en algunos casos se pueden poner agresivos o se pueden poner violentos. ¿Por qué? Pues justamente el razonamiento se encuentra afectado. Y desde el punto de vista funcional, acá habla de diferentes funciones, ¿no? O sea, como
funciones de la actividad de la vida diaria, o sea, si el paciente se puede vestir solo, se puede bañar solo, puede comer solo, eso serían actividades básicas de la vida diaria. Entonces uno tiene que siempre preguntarle al paciente si tiene alguna dificultad para realizar estas actividades. De todas formas, cuando uno habla acerca de un paciente con una posible demencia o con un deterioro cognitivo, uno tiene que pedirle al paciente que venga acompañado a la consulta. Porque los pacientes no es que mientan, sino que tienen esta incapacidad para poder recordar por qué hay algunas cosas que no las están haciendo, incluso confunden, y en algunos casos niegan. O sea, tenemos de todo en realidad. Con lo cual necesitamos que venga un acompañante que sea esa persona que pasa por lo menos 4 horas al día con este paciente, que nos pueda decir si lo que está diciendo el paciente es real, es decir, un informante. A veces también sucede que los problemas en el hogar aparecen porque el paciente no se quiere bañar, entonces es una pelea constante a la hora del baño. Después, bueno, tenemos las actividades funcionales de la vida diaria, como dice ahí, manejo del dinero, medicación, realizar compras, o sea, el paciente confunde el dinero, capaz que ese fue, sobre todo ahora, ¿no? Que no solamente cambió el número de los billetes, sino también el color, algunos son parecidos, de hecho hasta que dejó de estar el billete de 5 pesos dando vuelta, algunas personas lo confundían con el billete de 500, y eso traía dificultades. Entonces el paciente va capaz a comprar algo y no sabe cuánto tiene que pagar, o no sabe si le devolvieron bien, pero confía en la persona que le está devolviendo, o pierde el dinero, o lo guarda y después no sabe dónde lo guardó. O sea, no pueden estar a cargo de su propia medicación, porque si se olvidan, capaz las cosas que acaban de hacer, tenemos la dificultad o que no tome la medicación o que se tome 2 veces la medicación, con lo cual no puede estar a cargo del paciente en esas situaciones. Realizar las compras, ¿por qué? Porque el paciente se pierde, no solamente por el problema del dinero. O va a comprar, pero no llevó una lista con lo que tenía que comprar, entonces capaz que trae elementos que no había que comprar, o trae por duplicado, o trae un elemento de todos los que había que comprar. ¿Sí? Las opciones siempre son múltiples y variadas. Y por último dice, actividades avanzadas de la vida diaria como organizar reuniones familiares, viajes. Bueno, eso en realidad entraría también en lo que es actividades funcionales de la vida diaria. ¿Sí? Siempre hablamos de actividades instrumentales de la vida diaria, que son el vestido, el baño, y por último actividades funcionales. Algo muy importante, que me olvidé de decirles recién cuando veíamos las funciones cognitivas en relación a memoria, vieron que yo les dije que las praxias en un momento son conscientes cuando nosotros las aprendemos, y que luego se vuelven funciones automáticas, con lo cual pasan a ser inconscientes, porque no tenemos que pensar paso a paso cómo hacer una actividad. En estos pacientes entonces pasa lo mismo, cuando muchos de ellos, digamos, manejan, con lo cual a veces uno tiene que indicar que el paciente no maneje, no porque se haya olvidado en cómo manejar, pues justamente el manejo es una praxia, es decir, es una actividad o un movimiento voluntario que se ha aprendido y por ende es automático, con lo cual ahí no tienen dificultad. La dificultad es si hay algún tipo de problema durante el trayecto. Es decir, un paciente que está acostumbrado capaz de ir desde su casa a la casa de su hija, de repente por el camino que toma en forma habitual, la calle está cerrada, porque hay una manifestación, están, no sé, arreglando la vereda, o lo que sea, o sea, hay un desvío, entonces el paciente tiene que cambiar el camino. Este cambio que se va a realizar, o sea, donde cual uno podría resolverlo de diferentes formas, ¿no? Capaz, bueno, se detiene, pone el GPS o tiene una ruta alternativa. En los pacientes con deterioro cognitivo que ya está establecido, implica un cambio, o sea, en el sentido de la orientación. Entonces este paciente se puede perder con el auto. Otra de las cosas que podría suceder es que, bueno, no hay ningún bache, no hay nada, o sea, el camino sigue siendo el mismo que realiza en forma habitual, pero que tenga una contingencia. Si, por ejemplo, se le cruza un ciclista, o se le cruza una moto, o se le cruza un peatón, y tiene que reaccionar y frenar de golpe. Y la realidad es que estos pacientes tienen todas estas reacciones alteradas o disminuidas, con lo cual no lo pueden hacer en forma adecuada. Entonces, si bien las praxias es una memoria que el paciente va a conservar, porque una vez que se aprendió pasa a ser memoria a largo plazo, hay determinadas situaciones en las cuales uno tiene que pensar si determinan siendo un riesgo para el paciente y por ende tiene que indicar que no la siga realizando. Y la última memoria, o sea que esta tampoco se las dije que es importante, es la memoria emocional, ¿sí? Que también es una memoria inconsciente,
y es la última memoria que ese paciente va a perder. Incluso cuando haya perdido ya la memoria a largo plazo, la memoria emocional todavía la va a seguir conservando. Por eso un paciente, cuando venga a la consulta y ya capaz no sabe ni quién es, ni quién lo trajo, ni dónde está, uno tiene que hablarle mirándole a los ojos, haciéndole un gesto de cariño, o sea, para que se sienta cómodo en la consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque perciben la emocionalidad. Esto también es importante porque a veces los familiares vienen a la consulta diciendo que, no sé, siempre pregunta por su hermana, y su hermana falleció hace 5 años. Entonces, lo que hace el cuidador o la cuidadora es decirle al paciente, bueno, no, le recuerda que su hermana falleció hace 5 años. Lo que nosotros siempre decimos es que justamente al ser la memoria emocional, una memoria que el paciente no pierde, cada vez que nosotros le recordamos que la hermana falleció, o el familiar que sea, ¿no?, que era muy allegado, falleció, le estamos reviviendo esa sensación desagradable en forma constante. Entonces, esa memoria emocional va generando, obviamente, una angustia en el paciente cada vez que lo hacemos. Por eso, va a depender siempre de la familia, del médico, del paciente, o sea, cuándo uno le tiene que informar esas situaciones. La realidad es que uno no debería estar recordando al paciente situaciones desagradables, porque lo único que logramos es que ese paciente se angustie, y la angustia genera más problemas de memoria. Bien, vamos a la próxima. Entonces, síntomas conductuales, acá estaba. Creí que no estaba. Bueno, alteraciones del estado de ánimo ya lo vimos, agitación, que entra dentro de los síntomas cronobiológicos también, la inquietud no dirigida a un objeto específico, trastornos de la personalidad, irritabilidad, comportamiento egocéntrico infantil. La realidad es que mucho comportamiento egocéntrico uno no observa, uno ve más que nada irritabilidad. Desinhibición sí, ansiedad puede observarse, hostilidad, cambios en la conducta, alteraciones en la conducta sexual, alimentaria, trastornos del sueño. Bueno, yo esto se los había dicho. Importante de acá es la primera, ¿sí? Alteraciones del estado de ánimo. Apatía versus depresión, ¿sí? Y esto es importante que uno lo pueda diferenciar, porque en las demencias, en algunas demencias, como ser el Alzheimer, los pacientes se suelen presentar con apatía. Y la apatía es la pérdida de tener ganas de realizar algún tipo de actividad, que yo antes lo hacía habitualmente, pero ahora la verdad que no tengo ganas y no me interesa, o sea, ni siquiera es que me angustio porque ya no tengo ganas de realizar esa actividad, sino que no me importa no hacerlo. Diferente a la depresión, donde uno no tiene, digamos, fuerza para realizar esa actividad, y eso me angustia, porque yo en realidad quiero hacerlo, pero no puedo. ¿Sí? Son dos situaciones totalmente diferentes, y que la apatía muchas veces empieza a ser un síntoma precoz en una demencia, así en este deterioro cognitivo, cuando el paciente pierde las ganas de realizar actividades. Con lo cual uno tiene que tenerlo presente y poder hacer este diagnóstico diferencial, porque la apatía es un síntoma que no se medica, mientras que la depresión sí. Tratamiento. Antes del tratamiento tendríamos que hablar del diagnóstico, ¿sí? Para hacer un diagnóstico en demencia, entonces, como yo ya les mencioné, no es sencillo, no es fácil y lleva un proceso. Y esto es importante para disminuir esa la ansiedad del paciente y del cuidador o la cuidadora, porque a veces uno viene a la consulta y en realidad se quiere de la consulta con un diagnóstico y con una medicación. Y a veces no puede dar diagnóstico y medicación porque necesitamos hacer muchos estudios. Dentro de los estudios que vamos a hacer para el diagnóstico, tenemos que pedir siempre un análisis de sangre, porque como yo les dije, existen demencias que corrigiendo algunos factores puede mejorar su estado cognitivo, un análisis de orina, tenemos que pedir una evaluación neurocognitiva, que la evaluación neurocognitiva lo que hace es evaluar todas las funciones cognitivas que ya vimos, de qué forma están deterioradas. Es decir, si ese paciente para la memoria está rindiendo en forma adecuada a su edad y a su nivel de escolaridad o no. Y así con todas. Una neuroimagen, ¿por qué? Porque siempre, o sea, cuando tenemos un cuadro demencial, uno tiene que descartar otras enfermedades, como ser la presencia de un tumor, como ser un hematoma, ¿sí? Como ser un foco epileptógeno, ¿sí? O sea, tenemos que, o una ACV, es decir, tenemos que descartar otras patologías y
obviamente soberano siempre es la clínica, o sea, la clínica es lo de ese paciente, pues uno tiene que saber hacer un buen interrogatorio y poder analizar bien todo lo que está sucediendo para poder llegar, digamos, con la clínica, más todos estos estudios complementarios, al diagnóstico. Una vez que nosotros llegamos a un diagnóstico, entonces ahí sí vamos a poder dar un tratamiento. Y el tratamiento, como dice allí, puede ser tanto farmacológico como no farmacológico. Dentro de lo farmacológico, y acá tengo que hacerles una corrección, ahí dice antidemenciales, y que los más eficientes actualmente son los anticolinesterácicos, memantina y donepezila. Bueno, por un lado tenemos los anticolinesterácicos y por otro lado tenemos la memantina. Los anticolinesterácicos justamente son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Dentro de los anticolinesterácicos está el donepezilo, la ribastigmina, ¿sí? Y otros. No importa, pero lo que a mí sí me importa es que ustedes sepan que en realidad existen dos fármacos, los anticolinesterácicos y la memantina, que la memantina lo que hace es modular al glutamato, es decir, ambos lo que van a hacer es actuar sobre diferentes, en realidad, neurotransmisores. La memantina actúa sobre el glutamato y los anticolinesterácicos lo que hacen, o lo que permiten, mejor dicho, es que no se degrade la acetilcolina para que siga actuando a nivel de la brecha sináptica. Como veis ahí, no son curativos. La realidad es que desde el 2010, que es cuando se patentó, digamos, la memantina, a la fecha no ha habido ningún fármaco nuevo, los anticolinesterácicos son todavía anteriores, es decir que por lo menos hace 20 años que no existe un tratamiento nuevo para las demencias, y que, como dice ahí, no son curativos. ¿Qué es lo que hacen entonces? Lo que uno busca con el tratamiento farmacológico es como retrasar la aparición de los síntomas. Ahora, si es un fármaco, o sea, ustedes sabrán que los fármacos tienen que actuar sobre receptores, y las demencias, justamente, independientemente del tipo de demencia, lo que van haciendo es justamente una muerte neuronal, es decir, que nos van dejando sin sustrato, o sea, o sin soporte, sobre el cual esos fármacos tienen que actuar. Obviamente, dependiendo del tipo de demencia, en algunos casos va a ser más rápido que en otros. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, lo que nosotros tenemos es una muerte neuronal acelerada, con lo cual estos fármacos van a responder efectivamente, capaz durante el primer año, y después durante el segundo, el tercero o el cuarto ya su eficacia empiece a disminuir, ¿sí? Pero eso va a variar de demencia a demencia, y también varía de persona a persona, porque no todas las personas, pese a que presentan la misma enfermedad, que tiene características específicas o determinadas, van a presentar la misma evolución. Porque tiene que ver también con el estilo de vida que tuvo esa persona previamente, los factores de riesgo que tiene esa persona, que pueden incentivar o acentuar esos síntomas, y de las correcciones que se puedan hacer de ellos. Y el otro tratamiento, que para mí es uno de los más importantes, más allá del farmacológico, es el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, esto que dice acá, cuidado en general, no, táchenlo, eso no es tratamiento no farmacológico, eso es el cuidado del paciente, que no es una forma de tratarlo no farmacológicamente. Un tratamiento no farmacológico lo que implica es ayudar a ese paciente para que con las funciones cognitivas que tiene, ya sea que están deterioradas o no están deterioradas o están medianamente deterioradas, pueda seguir manteniendo su autonomía por el mayor tiempo posible. Entonces, lo que vamos a buscar con el tratamiento no farmacológico es, a través de diferentes medidas de estimulación cognitiva, en el caso de que estas funciones cognitivas no estén dañadas en forma importante, o a través de la neurorehabilitación cognitiva, es decir, cuando ya tenemos un deterioro marcado de esas funciones cognitivas, el paciente logre generar nuevas redes neuronales a través de la neuroplasticidad para poder dar respuesta a las actividades que se le van presentando a diario. Obviamente que el tratamiento no farmacológico es un tratamiento que en realidad uno debería realizarlo por lo menos 2 veces por semana, durante 1 hora y media, 2 horas con el paciente. La realidad es que son tratamientos caros, porque también dependen de los gustos de cada paciente. Porque, por ejemplo, ustedes piensen, ¿no? Una persona que, no sé, nunca le gustaron los juegos de mesa, y uno le propone como una actividad de estimulación
realizar juegos lúdicos, o sea, actividades lúdicas, no juegos lúdicos, sino actividades lúdicas para estimular las funciones cognitivas y no nos va a servir. Ahora, si es una persona que siempre le gustó la música, a través de la musicoterapia vamos a poder mejorar esas funciones cognitivas. Si es una persona que le gusta el tango, a través de la tangoterapia vamos a poder mejorar esas funciones cognitivas. Es decir, que va a depender, por un lado, de los intereses que tenía previamente esa persona. Con lo cual no es algo que está establecido y que es sistematizado y que uno puede indicar tratamiento no farmacológico y que vaya a un lugar y que lo realice. Y además suelen ser caros, ¿sí? La medicación psiquiátrica, así en general, es una medicación cara. Y en los adultos, o sea, ustedes piensen que además muchos de ellos tienen solamente una jubilación, con lo cual dependen también de otros familiares, o sea, ya entre la medicación para la demencia, más la medicación por la hipertensión, más la medicación porque tienen problema cardíaco, porque, no sé, tienen problema en el colesterol, porque tienen problemas de próstata si son hombres, o, no sé, en el caso de las mujeres, no, está bien, los mismos, o sea, diabetes, o sea, dependiendo las patologías que tenga cada uno de base, a veces son los fármacos que además le tenemos que agregar a los antidemenciales, con lo cual todo va a encarecer el tratamiento, y en lo farmacológico, bueno, como yo les decía, es caro y no siempre se realiza en todos los lugares y está bien hecho. Bueno, terminamos. Esta era la última. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? O que, no sé, no estén de acuerdo porque ustedes tuvieron alguna vivencia o experiencia diferente de algún caso que conozcan. Yo tengo una pregunta. Eh, Sí. Cuando el problema está en el lenguaje, o sea, cuando decimos que no se acuerdan una palabra de cómo Ujú. llamar a una lapicera, por ejemplo, o a un objeto, Sí. ¿es porque tiene un problema, o sea, particularmente en la zona del lenguaje, o porque también como tiene afectada, no sé, la memoria, eso también como que se le borra el nombre? Ujú. Sí, a ver, todo es memoria, en realidad. Viste, yo recién les hablaba de lo que son las funciones como elementales o básicas. O sea, sin memoria no podemos tener el resto. Uno lo va a localizar en lenguaje porque es una forma, digamos, como más estructurada, digamos, y como que está normatizada para poder estudiar las diferentes funciones cognitivas. Pero en realidad, que tenga una falla del lenguaje puede ser previamente que sea una falla en la memoria. Entonces, se está olvidando de cómo se dice tal cosa. Después puede ser que tenga Ah, una lesión, por eso es importante una imagen. Entonces uno debería pedir una imagen y observar si existe capaz una lesión sobre el área del lenguaje que está generando capaz una incapacidad entre la comprensión, o sea, del área de Wernicke y el área de Broca, o que tiene lesionada alguna área, entonces por eso el paciente no puede mencionar tal o cual palabra. Pero sí, en claro, realidad es un problema de memoria, la alteración en la claro. incapacidad para nominar. Pero que uno dice, bueno, o sea, no puede Gracias. nominar, pues si no, todo sería problema de memoria, entonces tenemos que como tratar de ir ubicando cada cosa Claro, en diferentes tipo en diferentes áreas. clasificaciones. Claro, Exacto. Pero Y por más allá que ejemplo, la base va a ser la memoria. Sí. en el Alzheimer, que lo primero que se pierde es la memoria anterógrada, Ujú. las dificultades del lenguaje no estarían por un tema de memoria, ¿no? Porque, o sea, yo aprendía cómo se llama esto en, Ujú. y lo tengo en la memoria, digamos, la más vieja, la retrógrada, digamos. Ujú. Sí. Sería más afectación del área del lenguaje ahí. Sí, en realidad, a ver, son ambas, porque uno cuando evalúa lenguaje, pasa que tendríamos que tener una clase de neuropsicología. Cuando uno evalúa lenguaje, uno lo que hace es, a su vez el lenguaje lo subdivide. Vieron que yo les dije que la memoria la podíamos dividir en lo que es episódica y semántica. El lenguaje también lo dividimos en lo que es episódico y semántico. Entonces ahí podemos evaluar, o sea, dependiendo cuál de las dos esté más alterada, qué connotación hay, porque es una falla en la memoria que capaz no me permite ir a buscar esa información, porque es algo puntual, que si fuese algo más general o más global, como ser un concepto. El problema, digamos, con el lenguaje y la memoria es que, más allá que
¿Pablo fue? No, no me fijé con quién me estaba preguntando. Manuel. Si bien es verdad que vos fue algo que aprendiste, capaz cuando eras chico, puede ser una palabra que vos no utilices con tanta frecuencia. Entonces, si es algo que vos no utilizas con tanta frecuencia, te vas a tener mayor dificultad para ir a buscar esa información. Por lo general no sucede con, no sé, con el objeto como decir pan o llaves, sino que uno lo observa cuando uno le muestra una abrochadora, que capaz uno sabe que es una abrochadora, alguna vez lo usó, pero uno no está todo el día con una abrochadora en la mano, abrochando papeles, a menos que sea secretaria o que esté en una actividad de tipo administrativa donde lo estás haciendo. ¿Se entiende? Entonces, por más de que sean palabras que uno capaz aprendió cuando era chico, va a depender también del uso que yo le doy. Cuanto más yo uso, ya sea una palabra o un objeto, o facilidad de ir afianzando esa información. Por eso cuando a los pacientes, uno cuando hace test del lenguaje, le presenta un transportador o un compás, ellos te dicen, sí, es para medir, pero como que les cuesta recordar que es un transportador, pese a que todos aprendimos cuando éramos chicos, cuando nos enseñaron a medir ángulos, el uso del transportador. Porque no es algo que uno lo haga en forma frecuente o habitual, a menos que sea, no sé, ingeniero, creo, o arquitecto. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Otra duda Hola. que les haya quedado? O capaz que no de hoy, pero no sé, algo que no sé, yo haya hecho hoy, que con otras clases que escucharon, no sé, ¿hay alguna incoherencia Hola, o sí, yo no quería veo quién está preguntar hablando. sobre la desinhibición. Si es como que de lo que se aprendió como socialmente aceptado, entre comillas, y que la persona Ujú. puede estar de acuerdo o no. Es como que desinhibe y actúa de la manera que hubiera querido, como si se estuviera permanentemente restringiendo, o cambia la conducta de algo que ni siquiera se reconoce y que después capaz que se arrepiente de hacer. Porque, por Son las dos ejemplo, cosas en en empatía realidad. mencionaste que pierde el interés y no le importa. Ujú, Y en este ujú. caso, o sea, se da cuenta, como que cambias sus gustos, sus intereses también, o ¿cómo sería? No, eso que vos me decís, que yo mencioné que es lo socialmente aceptado, nosotros lo llamamos cognición social, que uno en realidad lo va incorporando desde que nacemos, ¿sí? A medida que vamos creciendo. El primer, digamos, hecho, podríamos hablar como de cognición social que nos enseñan es cuando uno deja los pañales, que uno sabe que para hacer pis o para hacer caca tiene que ir al baño. Entonces ya eso es lo primero que nos enseñaron que está mal, que uno no puede ir en cualquier lado a hacernos sus necesidades y tiene que ir a un lugar. A lo largo de la vida vamos incorporando diferentes normas que nos van a ir marcando, con las cuales a veces estaremos de acuerdo y a veces no estaremos de acuerdo. No sé, por ejemplo, les traigo algo capaz que a ustedes les puede parecer, digamos, fácil de entender, ¿no? Cuando uno rinde un examen, uno a veces cree que se preparó y que rindió y que podría haber dado mucho más en relación a la nota que le pusieron. Uno ahí tiene diferentes posibilidades. Puede ir y, nada, como apelar, ¿no? Ir a decir, bueno, no, no me pareció. Obviamente que va a depender también de la capacidad. Yo entiendo que está delante mío que me haya tomado, si es una persona que me parece que es abierta, podré ir a decirle. Si me parece que es una persona que está súper cerrada y que no tengo muchas capacidades, bueno, yo valoraré si voy o no. O me puedo enojar y ir y romperle todo. O sea, decirle, no, no era la nota que me correspondía y hacer todo un escándalo. Obviamente todo eso fue algo que se aprendió. Y que cada uno de nosotros después va a tomar una decisión. Por eso yo les decía que el último resultado del desarrollo de las funciones cognitivas es la toma de decisión. Cada uno con lo que hacemos habitualmente es una toma de decisión de la información que recibimos del entorno, ¿sí? Y de nuestras conductas aprendidas, que fueron normas que nos fueron enseñando y que algunos incorporamos y que otros no. Ahora, en un paciente que tiene demencia, cuando yo hablaba de la demencia frontotemporal, que yo hablé de la desinhibición,
esa es una función que está dentro de las funciones ejecutivas, que es el autocontrol. O sea, la capacidad que yo tengo de controlar mis actos. Cuando pienso capaz que es algo muy injusto, tengo, digamos, la capacidad de poder valorar las diferentes opciones o alternativas que tengo, en relación a eso tomar una decisión y actuar. Cuando un paciente está desinhibido, digamos, pierde todas estas capacidades, pierde el autocontrol, o sea, no tiene capacidad de ver opciones o alternativas, entonces hace lo primero que se le viene a la mente. Y no tiene capacidad para la autorreflexión, ¿sí? Para decir, no, eso que hice estuvo mal. No, porque para el paciente es así. ¿Sí? O sea, decir que pierde todo lo que nosotros a veces llamamos valores preventivos, y por eso a veces se ponen en riesgo y toman conductas que son de riesgo. Pero no tienen conciencia de eso que están haciendo está mal. ¿Por qué? Porque esta capacidad de razonamiento está alterada. Respondí un poco, porque me fui como por muchos lugares, y a veces yo hablo y no, como es una sola clase que les doy, capaz que no hay conceptos que Sí, no los tienen ustedes tan claros. sí, pero es como que eh, sigo Sí. dudando si entonces una persona que aprendió, porque entonces también se podría pensar que los gustos y los intereses también son como aprendizajes, depende del contexto de cada uno, como que se crean también. No es que nace con el gusto por algo o el interés por algo. Entonces, si lo socialmente aceptado, que también con el tiempo puede cambiar en términos de patrones o normas, como que una persona se está constantemente inhibiendo y entonces sería como impulsivo, como el deseo, Y bueno, o pasa que cambia sí. completamente su actuación, su conducta y no se reconoce a sí mismo. Y hasta Bueno, se esa es la arrepiente. relación. Bueno, eso en realidad, no sé cómo fue la clase de funciones cognitivas, pero es lo que uno evalúa en relación a lo que es razón y emoción. O sea, emocionalmente a veces a nosotros nos vienen impulsos que logramos controlar, pero a veces nos vienen impulsos que no podemos controlar, o sea, que la emocionalidad supera nuestra racionalidad. A ver, nuestra forma de pensar, o sea, nosotros lo que cada uno de nosotros, si es decir, cada uno de ustedes también, a medida que vamos creciendo nos van mostrando cosas. A veces, dependiendo del entorno en el que uno se encuentra, tiene mayor facilidad para acceder a determinada información. O esto de los gustos que vos mencionabas, y si, no sé, si nunca en mi vida, por ejemplo, probé tiburón, por así decirlo, algo que nunca en mi vida hice, no sé si me va a gustar o no me va a gustar. O sea, en algún momento tengo que exponerme a ese estímulo para poder después decir si algo me gusta o no me gusta. Diferente de las normas, ¿no? Que en realidad las normas en una sociedad supuestamente están para que estemos todos organizados, porque si cada uno de nosotros hiciéramos lo que cada uno de nosotros quiere, que bueno, a veces cuando uno ve las cosas que pasan, dice, bueno, cada uno hace lo que quiere, en realidad sería todo un caos, un descontrol. O sea, sería lo que pasa a veces cuando uno habla, no, que no hay que tomar justicia en mano propia, sino que, bueno, hay que seguir las normas, las reglas que tenemos, o sea, hay que llamar a la policía tiene que venir, tiene que intervenir, después, no sé, intervendrá el juez, o lo que sea. O sea, como que existe cierta planeamiento o planificación. Pero sí, digamos, los gustos no es que uno aprende los gustos, uno sí tiene que estar expuesto a ese estímulo para saber si algo le gusta o no. Y la realidad es que nosotros tenemos un montón de impulsos y emocionalidad que vamos controlando de acuerdo a las cosas que hemos aprendido, pero esa capacidad de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones tiene que ver con el desarrollo de la neocorteza, o sea, con la aparición del lóbulo frontal, es esa capacidad que nos permite razonar, comprender, analizar, comparar información, y en algún momento no va a ser suficiente y por eso la emocionalidad va a superar a la razón y a veces va a ser para bien y a veces va a ser para mal. O sea, todo va a depender de cuál sea la consecuencia de mi acto. No sé si queda claro. Sí, Deberíamos tener sí, una está clase de bien. funciones cognitivas igual. Gracias. Ok. Bueno, espero que sí que haya respondido bien a tu pregunta. Si no, igual lo Sí, podemos sí, seguir sí, sí, debatiendo. Yo perfecto, no. gracias. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Bueno, parece que no.
Bueno, cualquier cosa, si quieren yo les dejo mi mail acá en el chat, por si es algo que se les ocurra después, vieron que uno a veces... y me escriben, por favor si me escriben, díganme de dónde me escriben, porque si no después no sé a quién le estoy respondiendo. Ahí está, todo con minúscula, ¿no? Pero bueno, ya tengo la mayúscula activada. Bueno, nada, un gusto haberlos conocido virtualmente.